¿Cómo están? Quería hablar un poquito de el argumento moral desde el punto de vista cristiano y la palabra de Dios. Básicamente en el ateísmo, por ejemplo, hay dos posturas respecto de la moralidad. Una es el nihilismo y otra es el objetivismo moral o el realismo moral. El nihilismo, por ejemplo, el de Nietzsche, va a decir que no hay sentido para la vida y que por lo tanto el bien y el mal no existen y cada uno le da el propio sentido que quiera a la vida y a las acciones y no hay más que eso. En el realismo moral desde el punto de vista ateo va a intentar justificar una moral objetiva en la constitución ontológica del hombre. Es decir, el hombre naturalmente tiene intuiciones morales a causa de su genética y a causa de una programación eh, a la cual está sujeto, ya sea cerebral o por donde venga. Y que la comparte con los animales, aunque en una medida más elevada, y por eso si hacemos experimentos con animales, probablemente deduzcamos que también tienen algún sentido de moralidad, y que esto es real. Hay experimentos en monos, en otros animales en los que se puede cotejar. Y desde el punto de vista cristiano tenemos también como dos perspectivas un poco parecidas, donde una es la moralidad absoluta y la otra es la moralidad objetiva, similar a la de Sam Harris, que es la que va a postular William Lane Craig. Que hay un debate muy bueno entre ellos dos, donde intentan debatir sobre la justificación de la realidad moral. Bueno, obviamente el ateo lo va a tratar de justificar a la naturaleza y el cristiano en la persona de Dios. Y obviamente creo que el cristiano le va a pasar un trapo mal a Sam Harris. Veanlo, está muy bueno. Pero bueno, el punto es que en el absolutismo moral, digamos, del cristianismo se basa en la Biblia, en que lo que la Biblia dice es palabra de Dios y que por tanto lo que Dios le dijo a Moisés en el Éxodo es lo que tenemos que cumplir, y eso es absoluto. Es decir, no se puede modificar, no se puede, no tiene flexibilidad. Y después tenemos un objetivismo moral que es el que postula William Lane Craig, en el que dice, no, pará, la moral no es absoluta, porque matar puede estar bien en algún caso. Y justamente lo que pasa en la Biblia, ¿no? Matar en defensa propia, cuando es la última instancia que tengo, puede ser válido, hasta desde el punto de vista legal. De hecho, si matara por salvar a 1000 personas, porque es la última instancia que tengo, posiblemente esté justificado desde el punto de vista filosófico y moral también, y legal también. Ahora creo que hay un detalle en cada uno de estos argumentos que no está bien reflexionado, y es en lo que Nietzsche tiene razón. La moral es subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que la determinación de la bondad o de la maldad de las acciones del hombre o de cualquier cosa, que de cualquier voluntad que tenga algún tipo de decisión, es subjetiva en el sentido de que la mente y la inteligencia es la que determina de alguna manera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y bueno, cuando hablo de la mente y la inteligencia, incorporo también las emociones y los sentimientos. Lo que pasa que Dios, que es quien verdaderamente puede justificar en última instancia la realidad moral, es un sujeto y es una mente. Entonces, lo que Dios determine respecto de las acciones, si están bien o si están mal, va a ser la decisión final de si están bien o si están mal. No nuestra propia opinión. Claro, lo que pasa es que mi opinión puede competir con la tuya. ¿Y quién va a definir entre estas dos opiniones diferentes? Nadie puede definir en nuestro plano humano. Ahora, si Dios tiene una opinión respecto a eso y es nuestro creador, y además imprimió un vestigio o una señal de su voluntad en la naturaleza, bueno, ahí está el punto objetivo de referencia que debemos asumir para tratar de decidir, al margen de tu opinión y de la mía. Entonces eso puede no desempatar, sino hacer de regla o de canon para nuestra decisión. Y Dios, en su mente, en su pensamiento, es el que determina esas cosas y el que le da sentido a la realidad, es decir, que le da teleología a la realidad. Es decir, mi corazón bombea sangre al cerebro para llevarle oxígeno para que éste mantenga funcionando. ¿Para qué?
Y hay un sentido, una teleología, una función. Y eso está determinado por Dios que sea así. Si Dios no existiese, si no fuese una mente que nos creó y nosotros existiéramos, aún el corazón no estaría bombeando para llevarle oxígeno al cerebro, sino que el corazón está bombeando oxígeno porque sí, porque pasó algo previamente y el cerebro está recibiendo oxígeno y funciona porque el corazón le manda oxígeno. Pero no hay un para qué, es una cosa porque la otra. Entonces no tendría nada sentido. Y por eso es uno de los argumentos más fuertes para la existencia de Dios, la teleología natural o el argumento del ajuste fino. Ahora, esta realidad de que no podemos encontrar parámetros o criterios u cosas objetivas para construir una moralidad perfectamente objetiva, es el mismo problema de cuál es la palabra de Dios y no es la Biblia. Es exactamente el mismo problema. Es decir, hay una correlación entre la búsqueda de la justificación moral y la búsqueda de cuál es la palabra divina expresada al hombre. Las dos tienen como palabra última las expresiones y la voluntad de Dios. Y la realidad moral se justifica filosóficamente en Dios nada más, no puede justificarse en otro puerto. Y la Biblia, al no ser la palabra de Dios, hicieron un registro, una expresión, un testimonio de la lectura de los hombres de lo que es la palabra de Dios, de alguna manera también tiene como un vacío que solamente puede justificarse en Dios. Es decir, si Dios realmente ha hablado, y Dios realmente ha hablado por medio de la naturaleza y por medio de su Hijo, entonces el registro de la Biblia respecto de la palabra de Dios es verdadero si, solo si, Dios realmente ha dicho lo que la Biblia dice. O por lo menos cuando se dice Dios dijo, o cuando se pretende reflejar lo que Dios ha dicho en la naturaleza. Entonces hay un correlato realmente verdadero entre la búsqueda de la justificación moral y la búsqueda de la palabra de Dios. Y creo que hay cierta subjetividad o cierto plano metafísico en el que hay que moverse para realizar esta búsqueda y que no podemos sencillamente catalogarlo como la moral es objetiva o la moral es absoluta, porque hay un grado de subjetivismo importante y esto es producto de que Dios sea un sujeto y de que Dios sea una mente. Entonces creo que tenemos que dar una vuelta de rosca al argumento moral y a la definición de la naturaleza moral respecto de la ciencia también.